El día de hoy vamos a repasar algunos temas que vi que, bueno, en el examen no nos salieron por diversas causas. Entonces, digamos que vamos a abonar un poco a lo que vimos que costó trabajo, ¿va? Quiero empezar con un tema que técnicamente debería de ser, supuestamente a estas alturas, un tema muy sencillo, pues teóricamente es un tema que viene desde primero de secundaria, y es el de entender, al menos de manera elemental, los sistemas numéricos. Entonces, vamos a poner nuestro cerroncito. Entonces, a ver, recuérdenme, ¿qué bases utilizamos nosotros? Decimal, ¿no? Base 10. Sí, ahí hay que tener cuidado porque la palabra decimal luego también se aplica a las cifras, digamos, que no son enteras. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando dices 7,53, ahí tiene cifras decimales. ¿Va que va, Eduardo? Sí, Entonces, ¿sí ven mi pantalla? sí. Entonces, tenemos base 10, ¿no? Y pues los símbolos que conocemos en base 10, ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Arturo? Sí, profe. Entonces, pues dime cómo formamos los números. Va, dime cómo formo los naturales. Recuérdame. Pues depende si usted toma el cero como natural o no. Bueno, pero sí, sí lo vamos a tomar, no pasa nada. Pues se siguen de corrido así como están ordenados en donde tiene base 10 y luego se pasa al uno y usa el cero. Y luego el uno con el 2, luego el uno con el 3 y así se sigue. Muy bien. Uno con el cero, uno con el uno. Y entonces. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera base aquí? Aquí nada más hay que ponerle condiciones. Base 4. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los símbolos de base 4? Del 0 al 3. Del cero al 3. Muy bien. Y pues, ¿cuáles serían los naturales en base 4? A ver, Montejo, ¿andas por ahí, Montejo? Sí, profe. Dime, ¿cuáles serían los naturales en base 4? Venga. No sé, pues supongo que el 1, 2 y 3. Bueno, no Cero, sé. uno, 2, 3. ¿Quién seguiría? ¿Quién seguiría, Montejo?
¿Sí andamos por ahí, Montejo? Sí, pero no estoy seguro. A ver, acuérdate, los pongo en, porque les di un orden y una vez que se me acaban, empiezo a combinar el de menor valor, no nulo, con todos los anteriores. Entonces, ¿cuál seguiría, Montejo? ¿Cuál es el menor no nulo? Uno, ¿Cuál? uno. Uno. Y entonces lo combino con los anteriores. Entonces, ¿qué pongo? El cero, 10, 11, 11, mm, no sé si el 12, 12, 13, 13. ¿Y cuál seguiría? el 2, 0, El 20, 21, 22, 23, y 30. así, ¿no? Sí, 30, llego hasta el 33. ¿Y cuál seguiría? 40. No, no hay 40. Ah, sí, perdón, perdón. Pues uno y 3 ceros, ¿no? 2 ceros, Uno y perdón. dos ceros. Y así seguiría, ¿no? Si todos van viendo cómo está la cosa. A ver, lo primero que voy a hacer notar, lo primero que voy a hacer notar, porque vi, bueno, les recuerdo, esto que estamos viendo es justamente para el ejercicio de que era punto flotante y dadas las soluciones de una ecuación de segundo grado, dadas las raíces, perdón, no las raíces, detectar en qué base estaba. Porque los que cometieron algún error se debe a que no habíamos visualizado bien cómo se construyen los números. Entonces, pues hay que paliar esa situación. Entonces, lo primero que les voy a hacer notar es que nosotros ya fuimos educados en una base, en base 10. Pero en este sentido, eh, hay que lograr separar la idea del símbolo. Muchos libros y muchos textos presuponen que eso se nos va a dar, pero lo que uno ve en la realidad es que no es cierto. Por ejemplo, voy a hacer la primera reflexión aquí. Díganme, ¿este símbolo existe en mi base? No. No. Entonces, chequen eso. Voy a hacer un último ejercicio. Mm, Pues voy a poner la típica, ¿no? A ver, Rocha, ¿qué símbolos tengo en base 2? Para mi base 2. Es 1 y 2. Buenos días. Bueno, se podría, porque solo me has dicho dos símbolos, pero no son los canónicos. ¿Cuáles son los canónicos? O sea, los que dan como por definición. No, la verdad no sé, profe. Ah, mira, solo es el 0 y el 1. ¿Ok, Rocha? Sí. Ok, bien. Y ahora, Rocha, tú mismo, pues échame la mano
y dime cómo construyo los naturales con estos dos símbolos. Entonces, no lo olviden. A ver. Sí, sí, sí. Sí me estoy explicando, Rocha, lo que busco. Entonces, lo que estamos viendo son antecedentes teóricos para resolver pregunta de números de punto flotante y base Eso es lo que queremos contestar. Lo pongo porque si no, luego se pierde de vista por qué estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Como que uno ya no sabe, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, usan los antecedentes teóricos para eso. Entonces, Rocha, dime cómo construir los naturales con la base 2. Por favor, échame la mano. ¿Qué pongo? El primero es 0, ¿no? Dame un segundo, Rocha. Sí. A ver, habla. El primero es 0. Gracias. Es que no tiene mal configurado esto. 0. Sí. Luego 1, Luego 1, 10, 10. 11. Dime, ¿por qué fue 10, Rocha? Cuéntame, ¿por qué fue 10? No, la verdad no sé, profe. A ver, acuérdate. Parto de mis dos símbolos base, pero una vez que se me acaban los símbolos con un dígito, tengo que empezarlos a combinar. Pero hay una reglita. Hace cuenta que distinguí a uno como un elemento, digamos, neutro. Y después, a los demás, sí les asigno un orden. Por ejemplo, aquí, a la bolita, al que llamamos 0, como por ya costumbre, es el que no vale. Y después, ya hemos definido un orden. El siguiente es el 1, el siguiente es el 2, el siguiente es el 3. ¿Sí te fijas? Entonces, por ejemplo, en base 4 empezaba a ser 1, 2, 3 y ya se me acabaron los de un dígito y tengo que empezar a combinar. Y siempre voy a empezar por el primero no nulo, más pequeño, y lo voy a combinar con todos los anteriores. Entonces construyo el 10, el 11, el 12 y el 13. Pero en esta base pues, llega hasta el 1, 3. Y entonces tengo que pasarme al que sigue, mayor al que había utilizado, pero menor a los demás. Y sigo 2, 0, 2, 1, 2, 3. Ya acabé con ese. Ahora sigue 3, no, y es el último. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Sí, Rocha? Sí, sí, ya. Y después se me acaban las posibles combinaciones con mis dos dígitos. Entonces tengo que volver a aplicar mi reglita. Tomo el menor no nulo y ahora le pego dos nulos, o sea, 1, 0, 0.
Y entonces seguiría 101, 102, 103, 110, o sea, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133. ¿Y qué seguiría después del 133, Roche? Alguien que lo ayude. ¿Qué seguiría después del 133? En base 4. 203. 200, nada más 200. Porque llegas al 133 y sigue el 200. O sea, por ejemplo, cuando llegaste al 13, no decías 23, decías 20. ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando, jóvenes? Sí. La razón por la que después del 9 ponemos el 1-0 es por la misma razón que después del 3 sigue el 1-0 en base 4 y por la misma razón que después del 1 sigue el 1-0 en base 2. Porque resulta que me acabo todos mis símbolos de un dígito y tengo que empezar a combinar el menor no nulo con los demás, entonces sigue 1-0, 1-1, pero aquí como tengo más, llego hasta el 1-9. Cuando llego al 1-9, acabé mis posibles combinaciones con 1, y entonces tengo que tomar el 2 con todos los anteriores, y empiezo de 2-0 hasta 2-9, ¿sí o no? ¿Sí o no, Chao? ¿Alguien? Sí, sí. Sí. Hasta que finalmente llego al 9-0 y llego al 9-9. Y cuando llego al 9-9 en base 10, se me acabaron mis combinaciones con 2 dígitos. Y entonces, ahora ¿cuántos tengo que tomar? Se me acaban las combinaciones con 2 dígitos, ahora ¿cuántos tengo que tomar? Ya tres. Ya 3. Pero siguiendo mis reglas. Tomo el menor no nulo y le pego 2 nulos. Y formo el 100. Pero lo mismo pasa en las demás bases. Ahora sí, Rocha. Sí, ya ahora sí. Entonces, ya se me acabó. Llego al 0-1 porque aquí solo tengo 2. Y entonces, ¿cuál tengo que formar indefectiblemente? El 10. El 10 y después, ¿cuál sigue? El 11. ¿Y después cuál seguiría? El 100. El 100. ¿Por qué? Porque ya se me acabaron mis combinaciones con 2 dígitos. Entonces tengo que volver a tomar el menor no nulo y pegarle 2. ¿Ok? Y aquí, pues aquí voy a seguir así hasta que llego al 1-1-1. Y entonces, ¿cuál sigue después del 1-1-1? 200. Ah, no. Ay, Este. 1000. 1000, muy bien. 1000. Y así me voy a seguir hasta que llegue al 1-1-1. Y entonces, ¿cuál sigue? 10,000. 10,000. Fíjense que algo importante, bueno, algo que aquí es muy fácil ver, es que en todas las bases, siempre el último número antes de que se requiera una cifra más, siempre es el de mayor, ahora sí que el más grande, el del dígito más grande, repetido tantas veces como número de cifras estés tomando. Por lo tanto, ya sé que aquí después del 333, ¿cuál va a seguir? Forzosamente. ¿Quién me ayuda? 1000. 1000. Y esto va a continuar. Y después del 3, ¿quién va a seguir? Bueno, ¿quién va a seguir? 10,000. Perdón. ¿Ok? Aquí después del 99, ¿cuál sigue? El 100. 100. Y después del 999, ¿cuál sigue? 1000. 3000. 1000.
Y así, ¿no? Por último, voy a poner, por ejemplo, base, no voy a poner todos porque me da un poquito de flojera. Bueno, ya ni siquiera hay que hacerlo. Base 16. Ya saben que la base 16 es 1, 2, 3, 4, 9, A, B, C, D, E, F, con los símbolos canónicos. Ay, me faltó el 0. ¿Sí? Pero, pues, ¿cómo serían los naturales aquí? Pues ya saben que iría desde el 0, 1, hasta el F, y después del F, ¿quién sigue? 1-0. O sea, 10. Y entonces me voy a seguir aquí. ¿Y cuál es el último número de 2 cifras? ¿Quién me lo dice? FF. FF. ¿Y después cuál sigue? Ya casi lo estoy ayudando. 100. Bien. ¿Todos? ¿Todos se van fijando? Sí. Y después sigue FFF. ¿Y cuál sigue? El 1000. El NIN. Y después así hasta que llegue a FFFF. ¿Y cuál sigue? 10.000. 10.500. Y así, ¿ya vieron qué fácil se forman? Ahora, aquí es donde hay un primer pequeño detalle. A ver, este número existe, el 4 existe en base 3, el 2 existe en base 1, digo en base 2. ¿Estos símbolos existen? Los símbolos no. No. Lo que pasa es que se supone que tú eres bien listo y te vas a dar cuenta de algo. Realmente, la cuarta posición, ¿cómo se pondría en esta base? A ver, Cero. cuéntenle. ¿Cómo? O sea, el cuarto símbolo es el 3, ¿no? O sea, 0, Bueno, 1, 2, 3, ¿no? a ver, la cuarta posición. A ver, las posiciones no las contamos a partir de 0, sino a partir de ¿dónde? Del 1. De la primera. Entonces, si tú contaras en base 4, ¿qué dirías? A ver, vamos. Contemos en base 4, van, ayúdenme. 1, Alguien ya lo dijo bien. 1, 2, 3, 10. 10. Entonces, déjenles vuelvo a compartir. Algo está perfectamente. Ahí. Entonces, estrictamente hablando, ya como bien lo mencionó Lee, ya me di cuenta que Lee ya se dio cuenta de ese detalle. Entonces yo no tendría por qué tener, ay, déjenlo cambio. Bueno, sí lo va a quedar así. En realidad, no tenía por qué poner este aquí. Tenía que haber puesto 10. Y en lugar de poner 2, ¿qué tenía que haber puesto? 10. 10. Y en lugar de 16, 10 también, ¿no? 10 también, porque la 16ª posición, F es la 15ª posición y 10 es la 16ª. O sea, en realidad, si yo utilizara solo la nomenclatura pertinente a la base, pues todas son base 10. En el entendido
que el 10 aquí, aquí, aquí y acá son todos distintos. Si tú fueras al planeta de tu tía de los 8 gatos, y ahí ella cuenta en base 4, con respecto a ella estaría en base 10. Pero ella diría que tú cuentas en qué base. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿En qué base diría que cuentas tú? 22. En tu tía de los 8 gatos, ella diría que tú estás en base 22. ¿Sí? Sí se va viendo que estos símbolos que ponemos tiene que ver porque nunca abandonamos nuestra base en realidad. Siempre la utilizamos como un metalenguaje. Porque suponemos que no va a confundir a nadie. Cuestión que termina siendo completamente falsa, me consta, como estudiante y como profesor. En realidad hay un revoltijo general con las bases. ¿Sí queda claro? Sí. Juárez, Sí, sí. Pérez Mejía, Sí, profe. Montejo. Ok. Entonces, como, bueno, ya voy a borrar esto, me voy a tomar esta chica. Como resulta que nosotros nos paramos en esta, y esta se vuelve como la más chida, no porque el 10 sea especial, sino por esta cantidad de símbolos que tenemos, es que a las demás, pues utilizamos justamente como lenguaje, como metalenguaje en nuestra base. Reitero, suponiendo que a nadie le va a confundir. Nótese que este 16, claro que sí existe en esta base, pero no se refiere al número de esta base, ¿me explico? ¿Sí queda claro eso? Este 16 sí existe en esta base, pero no se refiere al 16 de esa base. Se refiere al 16 de base 10. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces, dicho lo anterior, ya todas las operaciones que hayas aprendido y los algoritmos se valen en cualquier base, porque en realidad los algoritmos no estaban sujetos a ninguna base. El algoritmo es independiente de la base, mientras las bases sean de la misma naturaleza, un sistema posicional, los algoritmos que aprendiste se pueden aplicar exactamente igual. ¿Por qué se utiliza base 2 en las computadoras? Porque aquí sí hay una cuestión. Acuérdense que en las computadoras lo que tenemos son voltajes. Y se dieron cuenta que era mucho más fácil manejar 2 voltajes que manejar 10. Por cierto, cuestión que se probó en la ENIAC, también se probó base 3 y se probaron otras bases. Entonces, esta resultó la más óptima. Además, hay implementaciones que tienen que ver ya con la forma de operar, ya digamos que de manera en hardware, ¿qué hace? Ya les he dicho que las operaciones no se hacen como uno cree. Se utilizan lo que se llaman complementos y otros mecanismos que resulta que cuando es en binario se traducen en cambios de voltaje muy sencillos o en lo que se llaman corrimientos o complementos, y eso, vamos a decirlo así, que implementarlo en hardware utilizando base 2
es muy eficiente. Por eso esta base ganó. ¿Por qué aprendemos esta base? Bueno, porque se utilizan lenguajes de bajo nivel, porque se utilizan cuestiones de programación no de bajo nivel, por ejemplo, cuando defines colores, una de las nomenclaturas para poner colores es base 16. Entonces, tienen utilidad, ¿ok? El aprender bases tiene una utilidad real. Y el que sepas a qué se están refiriendo tiene una utilidad real. Entonces, ahora sí. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Sí, sí. Entonces, fíjense bien. Lo primero que voy a ver es que, ¿se acuerdan que estamos en un sistema posicional, verdad? ¿Sí, Pi? ¿Y jóvenes? ¿Alguien haga caso? Sistema Sí, posicional de que cada posición, como ahorita, ¿no? Que íbamos combinando símbolos. Por ejemplo, 34.12. ¿Cómo hace su expansión? Expansión. ¿Cómo que es expansión? Su expansión decimal, ¿cómo queda? Eh, 3 por, por 10 a la 1, ¿no? en Y este caso, es 10 a la 1. Ya saben que el voltio de potencia más 4 por 10 a la 0 más 1 por 10 ¿a la cuánto? menos 1. Menos 1 más 2 por 10 a la cuánto? Menos 2. Menos 2. Y aquí es donde viene una pequeña confusión. Te dicen que cualquier número en cualquier base se puede expandir así. Ah, entonces, este es porque estaba en base 10. Pero pensemos el mismo número, el mismo. Pero te digo que este número, ¿cuál es la mínima base en que puede estar este número? Con los símbolos que estoy utilizando, ¿cuál es la mínima base en que puede estar? 5. Perfecto. Entonces, ahora tomemos base 5. Y te dicen, pues sí, haz su expansión. Y te dicen que su expansión en muchos libros es 3 5 a la cuánto. ¿Sí se la saben o no se la saben? ¿Alguien se la sabe? La 1, A la 1 más 3 por... ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? Échenme. 4, perdón, era 4. 4 por 5 a la cuánto. a 5 a la la 0, 0. A 0 más 1 por 5 a la qué. Menos 1. Menos 1. Todo lo demás quedaba igual en realidad, como se dan cuenta. 2 por 5 a la menos 2. A ver, aquí hay un pequeño detalle y aquí es donde viene la confusión horrible. Realmente, cuando tú pusiste esto te enseñaron que si lo multiplicabas,
hacía la conversión de este número en base 5, ¿a qué base? ¿Se acuerdan? ¿A qué base lo convertías y hacías las operaciones? Esto lo lleva... ¿A qué? ¿No se acuerdan? Ah, profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que se me trabó poquito. Si yo hago las operaciones aquí, Carlos, ¿en qué hago las operaciones? ¿En qué base me queda el número? Pues es igual en base 5, ¿no? No. Háganlas de Base volada. ¿A qué base lo pasas? Ya lo dijeron. ¿A qué base lo pasas? base 10. A base 10. Y es muy fácil, ¿no? 5 a la 0 es 1, sería 4. 5 por 3, 15. Y sería un quinto entre 2/25. ¿Cuánto queda eso? Entonces, la parte entera me va a quedar 3 por 5, 15. Me va a quedar 19. 19, y bueno, me quedaría más un quinto más 2/25. ¿Y cuánto da eso? Esta suma rápida. Queda 25. 5 más 2. 5, 25. 7/25, ¿no? Y 7/25 aproximadamente, ¿cuánto es? 19 puntos. ¿Quién hace la cuenta? ¿Quién hace la cuenta? 7/25 más o menos, ¿cuánto es? Como 3, ¿no? Punto 3. No cabe en 7, hay que poner un 0. Punto 28. Punto 28, ajá. Punto 28. Ahí tienen su conversión. Y aquí es donde viene el pequeño detalle que les comentaba y que vi que no se percataron en las bases, en la mayoría les costó mucho trabajo. Fíjense bien, aquí hubo una mentira horrible. ¿Realmente este símbolo existe en base 5? Este que estoy señalando, ¿existe en base 5? No. No, No, en realidad, la quinta posición, ¿qué sería en base 5 nuevamente? 10. 10. Entonces, si yo fuera estricto, 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 en realidad yo me debería dar cuenta que su expansión vuelve a quedar igual. Exactamente igual. La expansión de un número con respecto a los símbolos de su base y en nuestro sistema que tenemos y con los símbolos canónicos, siempre se ve igual. Nada más tú tendrías que saber que este 10 está en base 5 y por lo tanto no es lo mismo que este 10 en base 10. Pero si yo, por ejemplo, que serían bases permitidas, base 6, base 7, base 8, la expansión en términos de su base, en coeficientes de su base, yo lo llevaba en términos de potencia de la base, siempre cómo se vería. Pues como si estuviéramos en base 10. Idénticas, exactamente, como si fuera a lo que a ti te acostumbraron.
La cuestión de que tú creas que esto es en base 10 es que más bien no te dijeron que no tenía nada que ver con la base 10. Esta expansión no tiene nada que ver con que sea base 10. Digamos que le dices superpoderes a tu base que no tiene, porque no los tiene. Esto no tenía que ver con que fuera base 10. Tenía que ver con la lógica de la expansión y de aplicar que se puede expresar como una suma de los elementos en su respectiva posición. Así de sencillo. No tenía nada que ver con o sea, no es que sea algo particular de la base 10 como una habilidad, alguna característica propia de tu base, no. En todas se ve exactamente igual. Entonces, les voy a decir qué es lo que ocurre. Cuando tú pones esto pensándolo como la expansión posicional, como la expansión en términos de la base, no debes de ver esto como que se está multiplicando, sino tienes que ver este 5,1 como más bien lo que hace esto. Tú sabes que multiplicar por 10 o 10 a la menos 1, desde un punto de vista, vamos a decirlo así, facilitándonos la vida, ¿qué es lo único que hace con el punto? Lo recorre. Lo recorre. En realidad, esto me sirve para hacer los corrimientos del punto. Así de sencillo. Es lo único que hace. Entonces, cuando yo interpreto esto de aquí arriba en términos de esto de aquí abajo, o sea, esta expansión no la hice para hacer el cambio de base, sino nada más hice la representación como su expansión, entonces debías de saber que este lo único que le hace al punto es que lo recorre un lugar hacia dónde. Hacia la izquierda. Y este recorre el punto, ¿cuántos lugares? Del 2. 2. 2 lugares. Este ninguno y este recorre un lugar el punto hacia dónde. A la derecha. A la derecha. Entonces, ahora sí, fíjense cómo se enlaza con nuestro problema. Yo les había dicho que el número era m por la base. Y aquí ahorita le voy a llamar una potencia que le voy a llamar d. Ahorita no me importa la potencia. Me importa lo que aquí estamos viendo, porque en uno de los casos yo te decía que la base era 2. Y noté que algunas personas, si como no se los habían explicado, yo no lo había explicado, puso 2 a la D. Pero como es la base, y te estoy diciendo que esta nada más es como una expansión, este 2 a la D lo debe de interpretar como una multiplicación o como un corrimiento. Como corrimiento. Como corrimiento. Y no lo interpretó así, sino que quiso multiplicar el 2. Y claramente, pues esa no era la interpretación correcta. Ahora no se apuren, la verdad es que no es su culpa. Es esa forma como nos enseñan y donde siempre se supone que nuestra mente entenderá con claridad que este símbolo aquí solo es un símbolo de mi metalenguaje, pero que no significa realmente esto. En ese sentido, esto es igual, porque lo estoy interpretando simplemente con su expansión, utilizando mis símbolos del metalenguaje. Si yo quisiera, por ejemplo, realmente decir que voy a hacer el cambio de base, el término correcto ya no sería igual, serían las 3 líneas. U otro símbolo que representara que lo de la derecha en realidad va a ser una equivalencia de lo de la izquierda, ¿me explico? ¿Sí me explico que hay una diferencia? Entonces, cuando yo hago las conversiones numéricas, en donde yo sí lo que intento hacer es la conversión a otra base, entonces sí, lo que te debería de decir es, no, mira, aquí lo que voy a sacar es la equivalencia
y aquí sí es 3 por 5, porque este 5 ahora sí representa lo que voy a multiplicar en la otra base. Más 4, 0, y así, ¿no? Aquí le voy a poner puntos suspensivos. Ya se entendió la idea. Aquí simplemente lo expandí. Aquí lo estoy convirtiendo. Aquí el 5 representa nada más los corrimientos del punto. Aquí sí representan que voy a multiplicar 3 por 5 en la base a la que quiero convertir. Luego, bueno, este fue un error que noté. Algunos se hicieron bolas y como dije, pero si no era su culpa, no se les había explicado, que aquí al poner la base era más bien esta interpretación. O sea que tranquilamente ustedes pudieron haber cambiado este 2. ¿Por qué? ¿Por qué símbolo en realidad? En lugar de poner... ¿Por cuál? Al 10. Al 10, efectivamente. Porque el símbolo real de esta posición, de este símbolo no existe en base 2. El símbolo que realmente le toca es este. Y entonces, pues nuevamente, ahora sí podías multiplicar bien, porque ya sabes que como la multiplicación no cambiaba porque cambiaras de base, el 10 a una potencia, lo único que, bueno, su efecto es que me corre el punto a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Esos son bueno, ya voy a poner más detalle, aunque también me voy más rápido. Ustedes que siempre vienen, sí les pido que ya lleguen a la hora, porque ya saben que además siempre me gusta hablar de otras cosas, hoy así. Pero sí, ya le voy a meter más velocidad. Yo creo que ya estoy viendo los que van a quedar y me gustaría agarrar un buen ritmo y ver con más detalle las cosas sin dejarlas tanto al aire. Voy a poner mucho más esfuerzo en eso. Entonces, por último, antes de que nos vayamos, les pido que me den chance. Con muchísimo gusto, gracias. De compartirles esto, porque la UNAM es cultura, efectivamente, pero también es muchas otras cosas. Gracias por acompañarnos, como siempre. Oye, y la primera pregunta con este trabajo que presentas en Contralínea, UNAM, austeridad en las aulas y lujos en oficinas. ¿Qué es lo que entendemos, mi querido Sosimo? Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad. Siempre es un gusto platicar contigo y a través de ti y de tu auditorio. Pues sí, en efecto, en Contralínea hemos seguido esta investigaciones acerca de la universidad. Ya desde hace tiempo llevamos bastantes años investigando lo que ocurre al interior de la universidad, en el sentido de que también es una institución que debe rendir cuentas y que generalmente, bueno, pues se ha caracterizado por esta opacidad que se escuda dentro de una mala entendida autonomía. Y bueno, pues es algo que está ocurriendo. Y pues sí, lo que encontramos precisamente en esta investigación es de que, bueno, pues hay derroches impresionantes en la universidad, ceniceros, imagínate, Jesús, de más de 20,000 pesos, plumas también de más de 100,000 pesos, botes de basura o cestos de basura también de más de 30,000 pesos. Y bueno, pues cuando sabemos que de las carencias que hay en las aulas, a veces con poco mobiliario o el mobiliario adecuado, y sobre todo con estas herramientas tecnológicas prácticamente ausentes en la mayoría de las aulas. Entonces, bueno, pues Jesús, es precisamente ese el sentido de señalar, bueno, pues que se están gastando los recursos en la universidad, que no es para nada un presupuesto modesto. Sin embargo, bueno, pues no hay rendición de cuentas como tendría que hacerse, y además, bueno, pues está gastando, como te decía, en artículos como estos que pudimos documentar en la revista Contralínea, y de los cuales, bueno, pues hay copias de los contratos que dan cuenta de estas adquisiciones, y también son documentos de la propia universidad generados y que están algunos en su página de transparencia, donde, bueno, pues damos cuenta de este tipo de gastos. Oye, estos gastos, mi querido Sosimo, ¿se invierten más? ¿Tienen ubicado en qué oficinas? Es decir, ¿en qué autoridades?
Bueno, mira, es en autoridades administrativas generalmente y de varias facultades. Nosotros pudimos documentar el caso de Facultad de Derecho, por ejemplo, también en el caso de la Facultad de Contaduría y Administración, pero también hay, por ejemplo, en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este tipo de gastos que, bueno, pues uno no les ve ningún tipo de justificación realmente que valga la pena. Y a esto tendríamos que sumarle, bueno, pues otros gastos que tienen que ver con los sueldos, con las percepciones de los directivos. Tendríamos que señalar que, por ejemplo, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, bueno, pues está percibiendo cada mes más de 200,000 pesos, es decir, el 100% más de lo que gana, por ejemplo, el presidente de la República, y un poco por debajo de él están los directores de facultades, institutos y colegios que integran a la propia escuela de la UNAM, y podemos decirte que son además los sueldos que podemos nosotros ubicar a partir de este portal de transparencia, haciendo las sumas precisamente de las distintas partidas de percepciones que obtienen, pero ni siquiera están todas, porque hay administrativos que además de ser autoridades cobran también como académicos, y entonces hay hasta sueldos dobles. Es algo que se tiene realmente que poner orden en la UNAM, y decíamos, generalmente no se investiga a la universidad porque cuando siempre han venido investigaciones importantes, serias sobre la UNAM, inmediatamente, bueno, pues se señala que se está atacando a la institución, a una universidad noble que prepara a los mexicanos, y bueno, pues es cierto que es una institución noble en términos generales, pero también es cierto que tenemos que poner luz sobre lo que están haciendo sus directivos, no de ahora, sino prácticamente ya desde hace bastantes décadas. Estaba checando un dato, mi querido Sósimo, ayúdame a dimensionarlo. Hablamos de que en el 2018 se erogaron casi 68 millones de pesos en pasajes aéreos. Así es, también exactamente, en pasajes aéreos hay pasajes aéreos nacionales, pasajes aéreos internacionales, y como te decía, no hay justificación, que realmente podamos nosotros conocer para este tipo de pasajes aéreos. Bueno, pues se ha señalado de manera general que son para visitas a determinados institutos, para hacer congresos, seminarios, pero bueno, también estos incluso se dan de manera, podríamos decirlo que sesgada, y ni siquiera hay la constancia de que en efecto se hayan utilizado para ese tipo de seminarios, porque ni siquiera están las comprobaciones de este tipo de vuelos, ese tipo de gastos, y que bueno, pues en efecto hay pasajes aéreos nacionales e internacionales por esta cantidad que mencionas que superan los 60 millones de pesos solamente en un año. Mi querido Sósimo, tengo un minuto. Desde tu óptica, con tus investigaciones, ¿hay dos niveles de vida en la UNAM? Es decir, una cosa es lo que pasa con las jerarquías, con los jerarcas, y otra diferente con los estudiantes, con los maestros. Así es, totalmente, Jesús. Mira, hay profesores que ganan, la mayoría de los profesores ganan 1,600 pesos al mes, y realmente tienen una carga de trabajo importante porque son los que sostienen la función sustantiva de la universidad, que es la educación. Esa es, ahí está la carga más importante, y son los que menos recursos tienen. Y sí tendremos que señalar, a propósito de esta polémica que se generó por las declaraciones del presidente, en efecto, la UNAM, considero desde mi punto de vista que sí ha sufrido un proceso importante de derechización, pero no en términos absolutos, sino en quienes dirigen y quienes conducen, por ejemplo, los cambios de los planes de estudio, por ejemplo, quienes otorgan las propias academias, las ponencias, quienes otorgan, es decir, las plazas universitarias. Y otra cosa son, por otro lado, el grueso de profesores que te decían, ellos está la principal carga, profesores de asignatura, y también los alumnos. Ahí sí podemos encontrar mucha mayor pluralidad, mucho mayor diversidad político-ideológica, pero no así en los directivos. Ya tiene tiempo que están controlada la UNAM solamente por 5 grupos, que no se les olvide. El grupo Medicina ya va para 2 décadas que no suelta el poder en la universidad, y bueno, pues es parte de la problemática que estamos viviendo. Mi querido Sósimo Camacho, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Saludos. Gracias, gran periodista de Contralínea. Bueno, jóvenes, como siempre, un día más les agradezco su asistencia. Les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente y bonito fin de semana largo. Nos vemos el miércoles. El martes se verán con Jorge. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesor. Nos vemos, Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Gracias, buen Que llegue el tiempo. miércoles. Igualmente, estén muy bien.
Jorge, excelente fin de semana largo. Espero que te las hayas pasado padrísimo allá en California. Y gracias. Sí, me la pasé bastante bien, de hecho. Qué bueno, Estuvo todo bien. qué bueno. Me dio Cualquier calentura con la vacuna, pero todo bien. todo bien. Ok, Sí, sí. Jorge. Que estés mega bien. Igual, nos vemos el miércoles. Excelente Bien, fin. igualmente. Bye.